El escándalo Zócal es un experimento científico realizado por el físico Alan Sokal que quería poner en tela de juicio la rigurosidad de ciertas investigaciones, especialmente en el área de las humanidades. Y precisamente sostenía que estas eran financiadas siempre y cuando sonaba bien o apoyaba alguna tesis ideológica. Hoy en Paraguay tenemos un escándalo no solamente de rigurosidad, sino que también de apoyo desde el Estado financieramente hablando. 24.000 millones de guaraníes repartidas a 8 ONGs es lo que hoy día están hablando en las redes sociales. Hoy vamos a hablar de la ciencia o pseudociencia que es financiada desde el Estado. Bienvenidos a Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Confrontados. Cuando son puntualmente las 21 horas, arrancamos con una nueva entrega. Hoy justamente traemos un tema que está dando mucho que hablar, especialmente en las redes, en distintos sectores, donde pone un poco en tela de juicio la vulnerabilidad nuevamente de nuestra institucionalidad, es decir, lo que financiamos los paraguayos a través del Estado. Hay una controversia si es que efectivamente se está queriendo caer en un oscurantismo científico, es decir, acallar investigaciones, o realmente se está financiando a amigos, o se está haciendo esto una especie de, como lo dicen vulgarmente por ahí, un carnaval con nuestro dinero y una comidilla entre amigos. ¿Cuál es la verdad de este nuevo fenómeno que hoy está dando mucho que hablar? Justamente hemos preparado un material para introducirnos en el tema y para que también vos en tu casa puedas tener tu propia opinión en base a lo que hoy vamos a escuchar. Vamos a ese material. CONACYT, organismo instalado, consolidado y reconocido por el Poder Ejecutivo y todos los sectores de la sociedad, nacional e internacionalmente, como generador, promotor y articulador de la ciencia, la tecnología, la innovación y la calidad. Su misión principal es promover la investigación científica y tecnológica del país. Desde el momento de su creación hasta el día de hoy, una gran cantidad de proyectos de distintas áreas de investigación fueron financiados por el CONACYT, que en principio eran aprobados tras una evaluación por los pares extranjeros. Desde hace unos días, la institución fue centro de debates, generando principalmente en las redes sociales sobre la financiación de ciertos proyectos. Las denuncias fueron hechas principalmente por el abogado Milciades Benítez en su cuenta de Twitter, cuestionando el destino de los fondos de la institución. Él mismo manifestó que el CONACYT financió varias investigaciones a organizaciones civiles que responden a intereses de la izquierda, las cuales buscan dar sustento mediante estas investigaciones a la promoción del aborto, la ideología de género y el comunismo. El ingeniero Luis Alberto Lima, director del CONACYT, respondió a los cuestionamientos y explicó que el Consejo envía los proyectos al exterior para ser evaluados por otros investigadores, quienes dan su visto bueno y en base a eso liberan los fondos sin hacer discriminación al tipo de proyecto. Sin embargo, hace unos días, en Junta de Consejo, el CONACYT resolvió un nuevo sistema de aprobación en el cual los miembros del Consejo deberán aprobar todos los proyectos antes de la evaluación extranjera, generando así varias opiniones, tanto a favor como en contra. El día de hoy se encuentran presentes con nosotros el doctor Milciades Benítez, máster en Derecho en la modalidad de investigación, y el doctor José Carlos Rodríguez, psicólogo y sociólogo, investigador del PRONI y CONACYT. Esto es Confrontados.
Bien, ahí ya tenías la introducción para que también te puedas poner en contexto de lo que hoy vamos a hablar, que realmente tiene cierta complejidad y hay que prestar mucha atención a lo que van a decir hoy justamente nuestros invitados, que ya les doy la bienvenida. Muchas gracias, doctor Milciades Benítez, por aceptar venir a Confrontados. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y también un gusto aquí compartir con el doctor, una persona de destacada trayectoria en el ámbito local, y bueno, estamos aquí para debatir en el interés de que del debate surja un borrador de conclusión sobre lo que se puede mejorar en una institución tan importante para el país como es el CONACYT. Muchas gracias. Doctor José Carlos Rodríguez, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias por la invitación y estoy muy contento de poder hablar de un tema que me parece realmente importante para Paraguay. Excelente. Bueno, y ya sin más preámbulos, ¿qué les parece si vamos un poco a interiorizarnos? ¿Qué es lo que te llevó, doctor, a hacer esta publicación en Twitter y hacer esta serie de denuncias que hoy prácticamente la comunidad científica o a la comunidad científica le tiene muy dividida? Bueno, la verdad es que una inquietud, ¿verdad? Como surge todo interés humano, ¿verdad? Sobre una consulta, sobre un debate que había tenido en las redes sociales con Luis Vareiro. Yo hasta el momento mantuve todo esto dentro del marco, obviamente, de las redes sociales, aunque con un grupo de amigos que se fueron sumando después, que también están ligados a ciertas investigaciones del CONACYT y que tienen sus dudas sobre ciertas cuestiones. Estamos elaborando una especie de presentación que luego le queremos hacer a los miembros del Consejo cuando esté acabado, para poner punto por punto cuáles son las observaciones que nosotros tenemos a ciertas cuestiones relacionadas a la adjudicación de trabajos de investigación, conflictos de intereses y otro tipo de cuestiones. Y bueno, surge ahí, ¿verdad? En ese ámbito, cuando dan unos datos sobre una investigación que se hace aquí en el Paraguay sobre la existencia de 36.000 abortos realizada por CEPET y una médica muy conocida de nuestro ambiente le cuestiona a Luis Vareiro el método, en la misma discusión del Twitter, ¿verdad? Y él responde al hilo diciendo que los miembros ad honorem de un consejo no pueden de ninguna manera garantizar la calidad ni los resultados de las investigaciones. Y bueno, entonces a partir de ahí inició todo esto y dije, bueno, voy a empezar a estudiar cómo está conformado el CONACYT, cuál es el proceso de adjudicación y si efectivamente existe una validación o evaluación de la calidad de los resultados, de la metodología de los proyectos que son financiados al fin y al cabo con dinero público, ¿verdad? Ese es el origen de la inquietud y más adelante vamos a ir desgranando algunos aspectos que ojalá podamos aclarar en el día de hoy, ¿verdad? Doctor José Carlos Rodríguez, ¿quiénes son los que admiten o evalúan o piden una especie de control, por decirlo así, sobre toda esta producción científica en la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología? Bueno, el tema de la ciencia es que muy difícilmente puede ser evaluada en términos rigurosos por gente que no sea científica. Vamos a decir que vos estás en desacuerdo con tu médico. Vos no podés decirle siempre, ya vos hiciste mal la terapia. Le vas a decir a otro médico, escúchame, este médico hizo la terapia así. Yo dudo, y vos, si el otro médico te dice, no, realmente lo que hizo este médico fue un desastre, entonces vas a decir, no, fue un desastre. Pero el no especialista necesita sí o sí recurrir a un par del científico para emitir un juicio. Y en el momento en que hay un juicio de opinión en contra de un trabajo científico, uno está sospechando que lo que hay es un sesgo ideológico muy fuerte. Y en el momento que el CONACYT acepta eso y que entonces personas sin competencia científica van a hacer las evaluaciones, yo creo que nos estamos haciendo un favor a la ciencia del Paraguay. El Paraguay tiene menos ciencia que una universidad buena del mundo. Cualquier universidad buena del mundo tiene más ciencia que todo el Paraguay. O sea, nosotros estamos atrasados y estuvimos siempre muy atrasados. Y como decía un primer ministro hindú, hace como 20 años, decía, somos demasiado pobres para darnos el lujo de no tener ciencia, porque la ciencia es un factor de desarrollo, no en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo. Sí, insisto, doctor, ¿quiénes son los que dicen qué es ciencia y qué no es ciencia? Los científicos. Me refiero a CONACYT directamente. Y son pares locales y pares internacionales, pues son científicos. O sea, la gente de ciencia social opina sobre ciencia social, la gente de ciencia
física, O sea, social. serían pares evaluadores en este caso. Pares evaluados, sí. Son los que hacen la evaluación de los proyectos y ven si la metodología está bien, si el tema es un tema de ciencia, porque hay temas que no son temas de ciencia. Por ejemplo, todo lo que es moral, en sentido estricto, no puede resolverlo la ciencia. O sea, si el Paraguay tiene que tener, qué sé yo, socialismo, comunismo, capitalismo, eso no te puede decir un científico. Un científico te puede decir que la economía crece o no crece, si es economista, ¿verdad? Te puede decir que se necesita más mano de obra o se necesitan más puestos de trabajo. ¿Podemos decir que con esa opinión las humanidades están fuera de la ciencia entonces? Porque las humanidades son o sea, por antonomasia son disciplinas doxáticas, es decir, meramente de opinión. No necesariamente, yo no estoy de acuerdo con eso. Las humanidades incluye la estética, la ética sí tiene esta cuestión, pero también incluye la crítica literaria, esas no tienen que ver con los valores, tienen que ver con lo que es y lo es. Yo quiero intervenir ahí porque, Sí. así para ir avanzando cronológicamente, ¿verdad? Cuando hablamos de evaluación, o sea, la evaluación puede ser a posteriori y hay una evaluación ad inicio porque hay un proceso de adjudicación. Sí. Donde está aquí un debate preliminar, es decir, el debate preliminar está entre la libertad de ciencia, que hay que respetar la rajatabla, evidentemente, pero desde el punto de vista del órgano financista, en este caso el Estado paraguayo, se crean programas de financiamiento público. Esos programas que provienen del contribuyente de otra fuente de ingresos públicos tienen prioridades y tienen un encuadramiento. O sea, cuando uno lee cuáles son los objetivos de Prociencia, ve claramente que el objetivo primordial de Prociencia es aumentar la competitividad en nuestro país y mejorar la calidad de vida de los paraguayos. Entonces, un trabajo de investigación que mida la velocidad de los transatlánticos entre Venezuela y Cuba con una metodología cierta y con un criterio que avale que la conclusión está acorde con la metodología es eventualmente un trabajo académico o científico, pero no está encuadrado en las finalidades de ese programa público que tiene una financiación y que se creó con ese concepto. Sobre ese punto, doctor, sí. Antes de que continúes, suelo escuchar que discriminan a las ciencias en ciencias blandas y ciencias duras. ¿Qué porcentaje se destina de recursos públicos a ciencias blandas y ciencias duras según su investigación? No, yo no tengo el número exacto. O sea, de hecho, vamos a avanzar más adelante. No, la mayoría son las vamos ciencias a mirar. duras, sin colgar la biología como ciencia, porque lo que pasa es que las ciencias no son ni tan ni muy. Es claro que la física es mucho más rigurosa que la medicina. Pues si vos estás enfermo no necesitas un físico ni un ingeniero, necesitas un médico. Y si vos querés ver por qué no funciona la economía o por qué no funciona la sociedad, te interesa un sociólogo o un economista y no un biólogo. O sea, lo de blando y duro tiene que ver con el nivel de conjetura de los juicios científicos. Y evidentemente hay ciertas cosas simples. ¿Solo conjetura o evidencias también, doctor? Pero las Son evidencias, lo que pasa es que la conjetura está dentro de lo que es la aducción y la ya evidencia. sé, pero lo que pasa es que en ciencia empírica la evidencia tiene un nivel de error, tiene un margen de error. O sea, si un médico te dice, vos tenés 70 kilos, pues si acabas de comer, vas a tener 71. Y si lo comiste ayer ni anteayer porque estabas enfermo y tuviste problemas, vas a tener 68. O sea que incluso las evidencias tienen un cierto nivel de conjetural. Ahora, eso es mucho menos en una casa. Vos tenés bastante certeza de que no se va a caer este techo, que por ejemplo en una enfermedad. Si el tipo te dice, bueno, ¿qué esperanza de vida tengo? ¿Me voy a volver a enfermar? ¿Me voy a curar? ¿No me voy a curar? Y el médico no te puede decir, mira, justo a los 4 minutos, a los 4 días y medio. ¿Cómo sale el Estado de esa subjetividad para decir, bueno, a esto le financio, a esto no le financio? Yo quiero volver al principio porque si no queda como que en realidad acá los pares definen qué proyecto es asignado o no. Correcto. Y esa no es la realidad. Hay una comisión de programas y proyectos que tiene facultades incluso de incorporar criterios después de la evaluación de los pares científicos. Hay una comisión de admisión de programas que filtra casi el 60% de los proyectos que son presentados al CONACYT. Entonces, cuando desde ciertos sectores responden, en realidad reaccionan a la crítica que nosotros estuvimos elaborando durante todo este tiempo, yo digo, es una reacción más pasional que racional, porque la crítica se centra en los consejeros del sector privado,
que dicen, nosotros tenemos una ley vigente que organiza el funcionamiento del CONACYT y son los miembros del Consejo, en virtud de esa ley, los responsables civiles, penales de la administración de bienes de terceros. Entonces es normal que las personas sobre las cuales recaen esa responsabilidad tengan que tener algún margen de control sobre lo que ellos están firmando. ¿Cuál era el proceso que estaba sucediendo hasta hoy? Es que había una primera instancia, el doctor no me va a dejar mentir porque entiendo que participó también en algunos proyectos, un programa, una etapa, y cierro con esto, y después ampliamos, de admisión, de revisión interna, de opinión de los pares, que no es vinculante, de una revisión económica de las organizaciones que se proponen realizar la investigación, pero al final y preliminarmente un borrador de la comisión de proyectos para que el Consejo apruebe. Es muy interesante eso, Mircea, me gustaría ahondar más después, pero también quiero darle participación a la gente en las redes sociales. Norman, ¿cómo están las redes? Justamente porque ahí nació todo este problema. ¿Y cómo están las redes, Norman, precisamente sobre eso? Buenas noches a los televidentes, buenas noches Hugo y también a los presentes. Es así, Hugo, nació en las redes esta problemática, se fue suscitando, fueron indagando un poco y la gente así fue dando su opinión y así fue que se destapó un poco la olla del CONACYT. En este sentido, estamos un poco dando nuestras redes para que también se puedan pronunciar las personas. Estamos en RCC TV en vivo y también estamos en RCC PI en Twitter, donde la gente puede arrobarnos en sus comentarios. También en Facebook pueden dejar sus comentarios que vamos a ir leyendo, de hecho ya lo vamos a hacer ahora mismo. Dice, 3.200 abortos en un año en Paraguay, uno por cada 3.6 nacimientos según una investigación. Estudio falso, termina gritando esta persona. Dice, empezó la mentira por parte de Rodríguez, dice Emilio Urdapilleta. La señora Brustein dice, decenas de millones de guaraníes para realizar 50 encuestas de opinión personal por parte de la CEPEP. Cualquiera que hizo una tesis y estudió metodología puede interpretar los trabajos, dice otra persona. Más abajo estamos, debe terminar el financiamiento zurdo. Para eso existe el método científico para reducir el sesgo. Hello, dice otra persona. Y así, otra persona, Estanca Nova, dice, excelente, Milciades, todo fundamentado. Repetimos que nos pueden ver en Facebook, en RCC TV, y en Twitter estamos como RCCPI. Sí, doctor, ¿qué tiene para decir a lo que está diciendo el doctor Milciades? Bueno, algunos criterios de priorización existen siempre, sobre todo en las ciencias aplicadas. En las ciencias puras casi no existe. O sea, el CONACYT tiene una parte de su inversión en ciencias puras y parte en ciencias aplicadas. Y eso es así en todo el mundo. O sea, la persona que inventó, por ejemplo, así el número negativo, nunca sabía que se iba a usar eso en la contabilidad. Einstein no sabía el desastre que se iba a hacer con la bomba atómica, no tenía pensado. Pero la gente que hizo genética no sabía que eso iba a servir para curar enfermedades de nacimiento, etcétera, etcétera. O sea, pero la ciencia no tiene, si es que funciona a partir de la ilustración, que poner una barrera a priori al conocimiento, y yo creo que este es el caso. O sea, ¿dónde se arma lo que alguien dijo ahí? Destapó la olla. Yo creo que no se destapó la olla, yo creo que se bloqueó una cosa muy importante, que es la primera vez en la historia del Paraguay que hay dinero para hacer ciencia. Pero eso es bloquear o crítica. ¿Por qué? ¿Qué es la ciencia sin no, la ¿sabe crítica? ¿Por qué? No, pero te voy a explicar, pero explícame. Yo te dejé hablar, Perfecto, solamente te quería decir que hablar. Yo no quiero blequear. No, pero vos no, el señor que estaba en de las redes sociales. ¿Por qué digo blequear? Fíjate en dónde aparece, no una crítica científica a la ciencia, ni una crítica científica a la aserción de la investigación. Y el planteamiento viene así, sobre el tema del aborto, ustedes saben que es un tema complicado, re complicado, porque tiene que ver con toda una inmensa discusión sobre la igualdad de las mujeres que está dando vuelta al mundo, ustedes saben lo que es Me Too, etcétera, etcétera. Entonces aparece un sector que quiere impedir
que se publique una estimación de un número grande de abortos para ellos, ¿verdad? Pero es como que yo dijera, si yo evalúo que en Amambay se matan 100 personas cada 100.000 habitantes, en Asunción no es así. Yo estuviera a favor del asesinato de la gente en Amambay. La investigación científica no puede decir esto está ni bien ni mal. Lo que tiene que decir es ocurre. Ahora, el fenómeno del aborto que ustedes saben es un fenómeno muy complicado. Puede decir que esté bien o esté mal, pero también es claro que los políticos toman decisiones en base a cierto... Por supuesto, pero no por culpa de los científicos. O sea, vos pero tomás sirve para formar una opinión. Precisamente el escándalo Zócal tiene que ver con eso. Sí, ¿verdad? tiene que ver para formarse, pero no es responsable. Vos no podés desde la ciencia decir eso está bien o está mal. No lo podés decir. Ahora, yo creo que desde el organismo... Pero déjame el segundo. Déjame los segundos. Déjame que vaya... pero déjame un segundo. El segundo problema es el siguiente. Hay una investigación que muestra que hay daños genéticos infantiles a partir del glifosato, ¿verdad? Primero que no es el glifosato, ¿cuál es la investigación? Una investigación que hizo Altervida. Sí, ¿cómo se llama la investigación? La ella profesora. No es de Altervida, ella es de la Universidad Católica. Pero está trabajando con Altervida. En segundo lugar, no hizo referencia al glifosato. Pero en ellos encuentran que los agrotóxicos... En tercer lugar, este trabajo no está publicado. ¿Dónde está publicado? ¿Dónde pero no importa, está hecho. Por favor. Está en la web. Está en la web. No, está en la web. En la web del CONACYT. No está en la web del CONACYT, señor. Está porque es que la Cámara de Diputados le preguntó puntualmente, envíeme. Me extrañaría mucho. Todos los... Hasta ahora le voy a mostrar ahora. No, pero yo estoy trabajando, yo hice investigaciones y todo todo está en la web. Es que yo le voy a mostrar después que es un trabajo que usted está como investigador principal, no está en la web del CONACYT, por un error de la organización o del CONACYT. Pero no detengámonos. Primero, el punto no está ahí. El punto está es que el punto está ahí. El punto está que hay una pelea. Usted acaba de decir, señor, hay gente que el glifosato, sí, según un estudio de Estela Benítez, causa cáncer. El estudio de Estela Benítez en ningún momento dado se refiere al glifosato en primer lugar. En segundo lugar, ese estudio no está publicado. La Cámara de Diputados de la República del Paraguay le hace un pedido de informes al CONACYT pidiéndole que le envíe íntegramente ese estudio. Sí, ¿qué le responde al CONACYT? Que no le puede remitir porque la Universidad Católica, que es la que recibió los fondos y tiene como investigadora principal a la señora Estela Benítez y como co-investigador a su marido, contratado en el mismo centro de investigación, tiene resguardado ese estudio porque está intentando publicarla en una revista de India. Ok, entonces, en primer lugar, en ese caso en particular hay una irresponsabilidad absoluta, no solamente de la investigadora, sino también de la Universidad Católica en emitir los resultados y las conclusiones cuando no puede revelar aún el método, ni los estudios, ni el área, ni nada de lo que cualquier otro científico en el mundo pueda venir a revisar si esa metodología está correcta o no. ¿Se reduce a una opinión entonces? No, pero ya lo escuché, yo lo escuché. Primera que está publicada y la segunda yo te escuché. No, perdón, antes de volver al primer tema, porque usted habló sobre dos temas. Sí. Quería referirme al segundo y luego al primero. Bueno, yo en relación a pero déjame terminar los dos puntos, para que pueda ser, para que vamos a tener un orden, ¿verdad? En relación a la cuestión, no es una cuestión menor, la cuestión del CEPET y el estudio sobre el aborto. Sí. Porque existen críticas de los médicos paraguayos sobre las cifras. 36.000 abortos inducidos en el Paraguay requiere una cantidad importante de médicos dedicándose todos los días del año a practicar abortos a personas. Es decir, cometiendo homicidios, cometiendo una acción de hecho punible en la República del Paraguay. Pero me gustaría es un tema no menor. No quiere dejarme hablar. Terminar. Terminamos. No, perdón. Bueno, está bien, le va a dejar que termine. Entonces, sobre ese punto, porque me gustaría escuchar su opinión también, es que entregarle al CEPET, que es una organización ligada a la Planned Parenthood, que es una clínica que vende abortos en distintos países del mundo, la investigación sobre una cuestión sobre la cual tiene un conflicto de interés grande como un elefante, es pedirle a Osvaldo Domínguez Di que transmita el clásico Olimpia Cerro con objetividad. Es que no lo va a poder hacer, porque la razón de su existencia, el objetivo sobre el cual ellos cabalgan y trabajan, es la defensa de una idea que no lo van a contrarrestar en un trabajo de investigación. Bueno, esa es una investigación tuya. Claro que es mi opinión. Pero eso no es real. Yo te vuelvo a repetir, si yo encuentro que hay muchos asesinatos en Amambay, no estoy defendiendo a la mafia, estoy señalando el hecho. Y si se ve que hay
una estimación. Y yo digo una estimación porque vos me interrumpiste. El problema del aborto es un problema muy difícil de investigar. En primer lugar, porque hay un problema de pudor. Ninguna mujer quiere decir yo aborté. En segundo lugar, hay un problema de pena. El aborto da pena. No creo que nadie se lave los dientes con la misma frescura. Aparte de una pena penalmente hablando también. Además, es un delito. Es un delito. Es un crimen. Es un, claro, un crimen. En el Paraguay está penado, en otros países no, pero acá es un crimen. Entonces, obvio que ese no es un tema fácil de investigar. Y cualquier aproximación del hecho va a ser siempre conjetural, va a tener un margen de error bastante grande. Si cuando vas a hacer una encuesta de política, nomás decir, ¿a quién va a votar? Y mucha gente no quiere contar porque puede ser que alguien le vea. Entonces, eso va a ser conjetural, pero ese no es el problema. La misma cosa, puede ser conjetural también, aunque de todas maneras el tema de que haya niños con daños genéticos es un tema escandaloso. Escandaloso. Y muy grave, por cierto. Absolutamente. Pero, ¿qué pasa? Que hay algunos grupos de opinión, que en lugar de decir, yo estoy en desacuerdo con el dato, voy a publicar otro dato, que sería una actitud científica, dicen, no, él no tiene derecho a publicar un dato que a mí me perjudica. A mí no me cae bien. O sea, yo no quiero que la gente sepa que esto se publique. No quiero. Mira, si vos tenés un código, ese documento, porque yo te digo, yo hice trabajo para... Lo que está diciendo es que el sector sojero no quiere que se publique, en pocas palabras. No un sector, algún sector sojero, pero no todos los sojeros son... Okay. O el sector que se ve afectado no quiere que se publique. Claro, no quiere que se publique. Y un sector fundamentalista religioso no quiere que se publique la parte de aborto, porque dice que decir que hay aborto ya es fomentar el aborto. Que es un planteamiento fundamentalista que es completamente... irracional. ¿A qué le llama fundamentalista? Para ponerme en contexto nomás. Pero a partir de la Ilustración uno hace distinciones entre lo que uno opina, lo que uno valora y lo que uno considera un hecho. Okay. Y ante la Ilustración eso no era así, ¿verdad? Entonces, si vos decías que había sexo, entonces vos eras un psicópata. No tenías que hablar del tema, había que cerrar eso, había que hacer una inquisición, un tribunal. Y yo creo que esa es la posición del amigo que yo conozco recién ahora, que está con una cuestión de complot y de que... CONACYT es una institución científica. Es yo no lo veo tanto así, doctor, ¿sabe? Porque el problema es que se está trayendo en un tema coyuntural. Ahora mismo en el mundo entero se está discutiendo el aborto, si se despenaliza o no. Entonces, no sé si es tanto un sector fundamentalista o es realmente es que vos podés discutir todo lo que quieras del aborto, lo que no podés es condenar a la persona que hace una estimación de cuánto aborto hay en Paraguay. Eso no es ningún delito, eso no es ningún delito. Bueno, así su trabajo, entonces... y yo te voy a decir una cosa, yo estuve trabajando, déjame terminar, yo estuve trabajando, haciendo trabajos para CONACYT. Si vos tenés la clave, vos podés entrar en ese documento, porque ese documento se entrega a través de las redes, de la cuestión formal. O sea, yo estoy... No, yo termino una investigación y tengo que ponerlo en la web. Que ellos lo publiquen o no lo publiquen, no sé. Doctor, no lo quiero interrumpir, ni a vos también, doctor, pero tenemos que ir a la pausa, tenemos que cumplir también con la pausa, y a la vuelta vamos a estar leyendo también los comentarios que la gente está participando activamente en las redes. Vos también lo podés hacer, por supuesto, dejanos tu comentario. A la vuelta de la pausa, entonces, estamos con más confrontados. Segundo bloque de confrontados, y qué importante es debatir precisamente las cuestiones que nos importan a todos, especialmente cuando se trata del dinero público. Y estamos hablando, doctor, de que hay una especie de sesgo, decía usted, y que hay personas o grupos que estarían interesados en censurar, vamos a decir, una investigación. Es una especie de volver al oscurantismo. Exactamente, a la Edad Media o a las nuevas represiones de la nueva derecha, ahora que existe Bolsonaro, Trump. Trump niega el cambio climático. Y tiene todo lo europeo, todos los asiáticos en contra. ¿Por qué no podría negarlo? ¿La ciencia acaso no es...? La ciencia... Popper decía que la ciencia descansa sobre pilotes, ¿verdad? O sea, que no existe un dogma científico. De acuerdo, pero si vos tenés cáncer no te conviene seguir fumando, ¿verdad? Sí. Claro, que no hay un 100%, no todo es como 2 más 2 son 4, pero tiene una probabilidad razonable. Sí. El cambio climático existe.
Ok. Y esto se niega por razones, obviamente, ideológicas. Él niega eso porque quiere hacer más plata rompiendo el medio ambiente. Y no podríamos decir lo mismo también de sectores que están buscando legitimar, por ejemplo, el aborto, pues que tienen que ver con cuestiones ideológicas también. Pero ese no es el punto. El punto es que si tenés derecho o no a investigar. O sea, nadie le prohíbe a Trump pagar una fundación que demuestre que no existe el cambio Pero cuando climático. ya es 8 ONG y son 24.000 millones de guaraníes y solamente se da a un sector, yo creo que sí ya es momento de cuestionar. Pero ¿cómo se va solamente a un sector? ¿De cuántas investigaciones está hablando? De 2. ¿Y cuántas son las aprobadas? 400. Sí, sobre y eso, por ejemplo, doctor, eso está, yo te voy a decir una cosa, se entrega en papel y en cuestión digital. O sea, no puede haber una investigación terminada, que no, y también por pedazos, primero se hace por pedazos, primera parte, segunda parte, que no esté en la web y que no esté en papel. No puede haber. Por ejemplo, me llamó la atención, hay una organización que se llama Somos Gay y que ellos no sé si están calificados para hacer ciencia o para hacer investigaciones y sin embargo se les dio recursos para presentar un proyecto científico y también se lo criticó mucho en las redes porque lo hicieron violando toda la metodología científica. Sean o no sean gay, el punto es que eso tiene que haber pasado, eso tiene que haber pasado. Ya sé, pero ellos tienen que haber presentado un trabajo y este trabajo tiene que tener una pertinencia, tiene que tener un marco teórico, tiene que tener una metodología, claro, eso es lo que no y tiene que haber sido, yo no sé, pero ¿de cuántos proyectos estamos hablando de nuevo y sobre qué temas? La sociedad no puede dejar de discutir científicamente ningún tema, y mucho menos un tema tan importante como el aborto o como el tema del daño genético a niños. Posiblemente vinculado a agrotóxicos. No puede no ser tema de discusión. ¿Y por eso. qué no lo quieren publicar entonces al pedir el informe? ¿Cuál es el celo para no yo mostrar? no creo que haya negación. Yo creo que esa es una ocurrencia del señor Mejía. No puede ser eso cierto. Yo creo ¿Es que una es una ocurrencia tuya ocurrencia. nomás, doctor, o efectivamente Sí. no se ha ¿Cómo no va a presentado? publicar? El estudio en particular del que hace mención el doctor no está publicado todavía porque las personas que trabajaron en ese estudio están amparados en el sigilo. Es decir, están buscando la publicación en una revista indexada. De hecho, después le voy a facilitar al doctor la respuesta que le da el CONACYT a la Cámara de Diputados, ¿verdad? ¿Qué es eso del sigilo? ¿No quiere que se le cobie una cosa así? Claro, por una cuestión de defensa o de precautelar los derechos de autor o cosas como esas. Y supongo que también las revistas indexadas tienen como un requisito que el artículo no esté publicado previamente en otros ámbitos. Pero vos estás hablando de publicación o de acceso al material, porque son dos cosas muy diferentes. No, el acceso material... No, acceso al material no es publicación. Yo puedo acceder a tu diario íntimo y eso no significa publicarlo, sino simplemente acceder. Por eso, yo le voy a mostrar después ¿Pero la es respuesta. acceso Sí, o no se es...? puede. Lo único que se puede leer son las conclusiones. O sea, ellos emitieron un informe final con unas conclusiones y un video elaborado en ATECOM, alias EA, que es un portal digital, sobre un material audiovisual al respecto, ¿verdad? Pero yo no me quiero centrar en ese punto en particular porque yo quería retomar la discusión en donde habíamos dejado al principio antes de entrar en esta... ¿Cuál es el tema? La cuestión del criterio de selección, porque la reacción a cuando surgió este debate a la cuestión era que aquí se va a dejar de lado la opinión de los pares científicos. O sea, ese era un título Sí, claro. que se dejaba ver, digamos, ¿verdad? Y uno al mirar la convocatoria, la guía de bases y condiciones de la convocatoria de enero del 2008, es decir, hace más de un año atrás, en realidad se 18. da cuenta que el proceso no se reduce únicamente a la opinión de los pares, como yo venía señalando a principio, sino que en realidad la opinión de los pares es una opinión, es una recomendación, una evaluación al respecto de si ese trabajo cumple con los requisitos metodológicos, etcétera, etcétera. Pero al final hay una decisión que es de política ligada a las limitaciones de financiamiento, es una cuestión que da lástima, pero que es así, ¿verdad? El CONACYT, cuando tenés recursos limitados, pues tenés que tener un criterio de selección. Y ese criterio de selección recae en una comisión de programas y proyectos. Esa comisión de programas y proyectos tuvo varias composiciones con el transcurso de los años, digamos, ¿verdad? Inició en el año 2015 con el señor José Molinas y otras personas más. Y es ahí donde yo creo que hay que, entre todos, y creo que ahí tendríamos que colaborar, la sociedad científica, el público que tiene que estar interesado en el contenido de eso, de verificar
de que efectivamente el proceso sea lo más transparente y justo posible para todos los contendientes, por darle una calificación. Porque esto no es un tema de las redes sociales nomás, doctor, señor conductor. Aquí hay sendas actas del FEI. ¿Quién es el FEI? El FEI es el fondo que transfiere los recursos en gran medida, no únicamente, pero en gran medida, para que sean financiados los programas de Prociencia. Y aquí pueden ver dentro de las distintas actas, que te voy a dejar para que lo puedas leer después, cómo existen compromisos institucionales del CONACYT de hacer una evaluación. No es cierto que se ha renunciado a la evaluación. Lo que sí es cierto es que hay una mora de más de un año a realizar la evaluación de los contenidos de los trabajos, que es una cuestión mínima. Yo ni siquiera hablo de la evaluación de la pertinencia de los resultados, sino de los contenidos, porque nosotros a través de nuestras redes sociales hemos levantado trabajos financiados por más de 400 millones de guaraníes que tienen cita de Wikipedia. Eso es una vergüenza que una institución que se diga investigadora haga una cita de una fuente que no tiene ninguna forma de contrastar. Citar Wikipedia es lo más bajo que hay en la carrera de grado. En la carrera de grado, un trabajo práctico, usted que es docente habrá sido, y vos también que sos docente, si un alumno te trae una cita de Wikipedia, te lo rechaza. Eso es así, porque tiene que haber un control de calidad, o por lo menos del uso correcto de las fuentes. Y yo creo que ese proceso se tiene que dar en el CONACYT. Creo que en eso vamos a estar incluso de acuerdo. Y déjame que cierre para cerrar con esto cortito nomás, ¿verdad? Y quizás en el siguiente bloque podamos hablar de esto. Estos fondos no son ilimitados ni en la cantidad ni en el tiempo, porque desde el FEI, en el año 2023, todo se tiene que volver a rebarajar. Así que la calidad con la que se gasta el dinero adjudicado por CONACYT tiene mucha relevancia sobre la sostenibilidad del proceso en el tiempo. Si 7 ONGs rinden 400 millones de guaraníes en gastos de refrigerios y bocaditos al CONACYT, eso es inmoral, cuando una de las principales falencias que tenemos es la falta de financiamiento. Si por eso no ocurrió. Por favor, ocurrió. Eso no ocurrió. Vamos al staff de participantes que también tienen preguntas y opiniones, y después también me gustaría que usted pueda rebatir si usted está diciendo que no es así. Entonces vamos a las preguntas. Víctor, ¿querés empezar? Gustavo, empezás vos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, perdón. Quisiera responder un poco a a las dos posturas, porque por un lado creo que tengo una idea un poco diferente de la ciencia. Yo creo que sí, la ciencia es inevitable que hacemos investigaciones con compromiso político, con compromisos ideológicos, también con objetividad, pero los investigadores somos humanos. Entonces lo que nos protege de ese sesgo es la metodología. Y por eso el método científico requiere ese proceso de evaluación por pares, tanto para publicación como en CONACYT para la aprobación de investigaciones. Y es ese proceso que tiene que ser por otros científicos. Entonces creo que si el abogado nos dice que deberíamos resguardar la rigurosidad, perfecto, pero ¿de quién es esa tarea? No es del consejo compuesto por consejeros de distintos sectores, sino de los científicos que tienen la formación y el criterio de evaluar esa metodología que protege el proceso científico y que nos dice y comprueba que los resultados sobre determinado tema controvertido como el aborto, como el efecto de agrotóxicos, es válido, y válido según criterios de investigación, no válido según criterios políticos. Y ahí creo que de ahí brotó esta polémica. Para cerrar, quisiera también responder al comentario del inicio, que hay una polémica acá, o que la comunidad científica está dividida. Diría que no. Yo creo que la comunidad científica paraguaya está súper unida en esta cuestión. Realmente me sorprendió muchísimo ver la rapidez y la unanimidad con la cual se respondió este ataque al proceso científico en Paraguay.
¿No es peligroso que los científicos estén todos unidos, así como no es peligroso que los políticos estén todos unidos? No es peligroso, no es peligroso. Porque la ciencia justamente... Sí, pero no es peligroso. No, ¿a quién de peligro? ¿A quién pone en peligro? Por ejemplo. No, pero ¿por qué se están viendo? Fíjate, el científico como cualquier ser humano tiene ideología, y el futbolista también. Sí. Pero yo metí gol o no metí gol. Mi ideología no importa un cuerno, importa que yo meta gol o no meta gol. Y la misma cosa, cuando vos haces ciencia, te importa que vos tengas evidencia, que vos tengas un argumento claro y un resultado entendible. El resto no importa un cuerno. Es cierto, todos los seres humanos tienen su ideología, tienen su fe, tienen una serie de cosas, tienen su familia, pero no importa que yo tenga mucho amor o no amor por mis hijos en el momento que hago ciencia, porque las cosas se separan. Y es cierto que hay un criterio de selección que no es científico, que es antes, está la cuestión de Fraschetti, que dice que hay que darle oportunidad a las distintas disciplinas. Incluso se hizo una cuestión de priorizar de algunos temas que se consideraban más importantes para ser investigados. Pero otra cosa es calificar una investigación con criterios ideológicos, que es lo que se está haciendo. ¿Y quién? En primer lugar, este sector fundamentalista, que no es que ellos dicen esto no es objetivo. No, ellos dicen esto es un complot para fomentar el aborto. ¿Quiénes son estos? ¿Quién dijo eso? A mí me dijeron en radio, yo estuve en una radio que está ahí en... Pero ¿quién? Es que no me voy a acordar en este momento el nombre del periodista, pero... Cuando hay un debate, se dice... El sector, sí, bueno, yo no soy peleador, pero vos sos abogado, yo no soy abogado. Por suerte, yo soy psicólogo y sociólogo. Pero déjame hablar ahora, déjame terminar. Hay una radio que está en... Pero te voy a decir. Hay una radio que está en el Paseo Galería, que está en la Torre 2, y ahí fui seleccionado, fui invitado, y el periodista me planteó eso que había. La ideología de la muerte, la ideología de género, y una serie de estupideces de foráneo, y son críticas científicas y rigurosas y ser tomadas en serio una investigación seria. Si un médico te dice, vos tenés, qué sé yo, hepatitis, yo no puedo decirle, mira, ese es porque no te quiere, o porque sí te quiere. Simplemente tenés hepatitis o no tenés hepatitis. Esa es la discusión que corresponde. Ya es mi turno. Sí. Gracias. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo con la generalización, ¿verdad? Porque que el periodista de la radio que está en el paseo de la galería, yo no sé ni quién es ni tampoco me representa. Y lo que dice él no tiene absolutamente nada todo que ver con lo que yo estoy diciendo. Y las redes sociales no están ahora se calla usted y me deja hablar a mí. Yo creo que fui respetuoso con respecto a esa cuestión, ¿verdad? Aquí el señor, ¿cuál es su nombre? Doctor Gustavo Citrini. Doctor Gustavo plantea una cuestión que no es menor, ¿verdad? La cuestión de la evaluación. Y cuando hablamos del CONACYT estamos hablando de una persona de derecho público. Voy a actuar en mi papel de abogado en este caso, ¿verdad? Y las personas de derecho público tienen un margen de actuación en lo que la ley le dispone. No lo pueden delegar, tampoco lo pueden renunciar. Pueden renunciar al cargo, pero no a la carga que implica esa tarea, ¿verdad? Y la cuestión puntual aquí, sobre la decisión que tomó el Consejo, es que hay una ley que rige el funcionamiento del CONACYT. Y el problema de lo que vos mencionás no es una cuestión de interpretación, porque ni siquiera es debatible, sino una cuestión de lo que dispone o no dispone la ley. Y te voy a leer lo que dice el artículo 7º con respecto a las atribuciones del Consejo. Inciso C, dice, son atribuciones seleccionar, aprobar, supervisar y evaluar las investigaciones financiadas. El Consejo no puede renunciar a ninguno de estos mandatos de la ley, y el consejero que quiera delegar o que quiera renunciar a esa carga que le impone el cargo, tiene que dejar el Consejo. Ahora, déjame terminar. Entonces, hay una cuestión de orden legal en lo que vos estás planteando además, ¿verdad? En segundo lugar, por lo que yo leí del acta, digo, porque mi crítica es anterior a la modificación que han realizado en el Consejo. Los miembros del Consejo en ningún momento dado han dicho que van a dejar de lado la función que realizan los pares investigadores. De hecho, en el actual sistema, lo único que hace el Consejo es ponerle el sello o no ponerle el sello de aprobación al borrador que plantea
la comisión de programas y proyectos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si yo soy consejero y a mí me dicen firma acá, yo quiero saber qué es lo que estoy firmando. Por eso me parece una situación válida. Y dame un poquitito más de tiempo porque entiendo que el doctor tuvo tiempo para explayarse. ¿Por qué yo decía que la respuesta a la crítica es una reacción más pasional que racional? Fíjense ustedes que se ligó la crítica en las redes a la posición de los gremios empresariales. Y surgió una propuesta a partir de eso. Es decir, vamos a desalojar del Consejo a los representantes de los gremios empresariales. Porque eventualmente no pueden ser personas calificadas. Nadie habló jamás del currículo ni de quiénes son los actuales representantes, porque se tiene un preconcepto hacia los gremios del sector privado. Miren, yo le voy a decir no una es cosa, por preconcepto. Es un preconcepto si lees la opinión de Alfredo Boxia, pero ese no es el criterio. La opinión de Alfredo Boxia y si lees la opinión de Miguel H. López. Tiene que ver con posición institucional hablan dentro de la academia o dentro de la industria. Retardatarios. Sí, y una persona que pretende ser periodista como Quintana. Sí. Miren, le voy a decir una cosa. En este país, el sector privado ha hecho grandes avances en innovación y en ciencia. ¿Sí? Este país exporta genética en aviones. Y eso en vacas en aviones. ¿Y sabes qué? No es el país menos competitivo del mundo. No es el país menos competitivo del mundo. Un ratito. Ahora me deja terminar a mí. ¿Y sabe qué? Ese tipo de resultados es producto de inversión, es producto de investigación, Sí. es producto de desarrollo. Sí. Este país, a través de las cooperativas de la producción, exporta leche a la República Argentina. Ustedes saben que Argentina importe leche es como que Paraguay importe agua. O sea, el granero del mundo importando leche de un país vecino. ¿Y sabe qué es producto de qué? De que estos grupos del sector privado tuvieron la visión de construir un laboratorio de punta en la República del Paraguay para desarrollar ese tipo de productos. Y esas son investigaciones con alto impacto y mejora la competitividad, y cierro con esto, dentro del país. ¿Y qué quiero decir por qué una respuesta pasional? Fíjense una cosa, el Consejo no solamente está integrado por representantes del sector privado, también están representados los ministerios del sector público y son mayoría. Los sindicalistas Ellos quieren también. establecer una regla de capacidad establecida únicamente para los representantes de los gremios empresariales. Gustavo, Jamás quería se ha hacer referido a los una representantes de réplica los al ministerios. respecto, doctor Gustavo. Sí, gracias. Bueno, para comenzar, no sé si la exportación de productos primarios de bajo valor agregado realmente es una métrica del desarrollo paraguayo, pero dejando eso al lado, estoy de acuerdo también que el orden legal de CONACYT requiere una actualización, y eso se debería debatir en legislación, se debería debatir políticamente. Pero dejando eso al lado también, quisiera comentar un poco desde la perspectiva de un investigador de afuera. Yo soy docente, investigador de la Universidad de Nueva York y politólogo. Y se veía en Paraguay a partir del dinamismo de CONACYT en los últimos 10 años, ponerle, muchísimo avance. Y mucho más exposición de las investigaciones científicas paraguayas en el exterior, un proceso muy, muy sano, que requieren distintas mejoras y como hay sus problemas, muchas quejas. Pero esta crítica que traen ahora a estas dos investigaciones y toda la polémica que se armó y la propuesta con CONACYT de hacer una revisión desde el Consejo se ve como un retroceso enorme. Se ve claramente de afuera como injerencia política ideológica en un proceso muy sano de institucionalización de la investigación en Paraguay, un país donde la investigación es muy atrasada y la ciencia social más todavía. Entonces, muchas gracias, doctor. Sí. Solo para terminar, doctor, ¿en qué sos? Ciencia política. Ciencia política. Víctor, adelante. Sí. Específicamente quería preguntarle al doctor José Carlos Rodríguez, ¿quiénes son los expertos que hicieron la revisión por pares de la organización Somos Gay para otorgarle 186 millones del presupuesto de plata que nosotros pagamos a nuestros impuestos? Y en la segunda pregunta, ¿qué criterios tuvieron y qué tiene que ver eso con las finalidades de la CONACYT, que es la competitividad y la calidad de vida? Bueno, para empezar, la finalidad de la CONACYT no es directamente siempre eso, porque eso vos podés pedirle algunas ciencias aplicadas. O sea, hay una diferencia entre lo que es ciencia, lo que es tecnología, lo que es innovación y lo que es investigación, que es ampliar los límites del conocimiento.
la Conacyt se ocupa de todas esas cosas. También tiene un sector de innovación. El tema de la identidad sexual no es un tema secundario, no es un tema. Si mañana tenés un hijo gay o vas a preocuparte mucho más. Bueno, hay un 1% por lo menos del mundo que tienen hijos gay. ¿Por qué se va a preocupar a alguien que tenga un hijo gay? Es un preconcepto. No, pero dice por qué es un tema de la ciencia. ¿Qué tiene que ver con la ciencia? Es un tema de la psicología, un tema de la sociología, un tema de la política. Es un tema muy importante el tema de la identidad, porque es otra cosa, un enorme misterio, ¿verdad? ¿Y quiénes hicieron la revisión por pares? ¿Perdón? ¿Quiénes hicieron la revisión por pares? Y la revisión que pares... Bueno, pero yo no te puedo decir el nombre y el apellido, eso va a ser el chiste de quiénes son, como el nombre de cada sector, por lo menos. No, hay áreas, entonces tiene un área de ciencia física, tiene un área de ciencia biológica, tiene un área de ciencias sociales, y se contrata a investigadores de otros países que hacen y ven si esas investigaciones están bien hechas, están bien planteadas, y si están bien planteadas se las aprueba. Pero no se tiene una cuestión de decir, no, si acá hay gay no se puede aprobar, si acá hay aborto no se puede hablar, si acá hay niños posibles víctimas por lo menos de una fumigación con algo tóxica, no se puede hablar. Pero ese no es el punto, doctor. El punto es qué criterios tuvieron, qué metodología. Y el segundo punto es que es una plata pública. Es una plata pública. Pero claro que es plata pública. Entonces tiene que ser accesible, tiene que ser transparente. Y sí creo que es transparente, pero ¿qué vos querés? ¿Querés el nombre en todos los casos, en todos los valores? Anda a preguntar qué iba a sobre hacer el con tema, así. o sea, por ejemplo, hacer cinco preguntas, o sea, 5 personas, hacer una encuesta entre 5 personas, ¿eso puede ser válido para una metodología científica? Por ejemplo, vos querés sacar una conclusión y le preguntás a 5 personas y sacás ya una conclusión en base a eso. ¿Eso es válido o Freud en base a 5 casos clásicos sacó una teoría Freud, importante. padre del psicoanálisis. Sí, ¿Pero eso está considerado como pseudociencia o es también ciencia? No está considerado como pseudocientífica. Hay psicoanalistas de mucho nivel, de muchos lugares del mundo, ¿verdad? No podés decir todo esto no. Si vos tenés un psicoanalista en serio, es un psicoanalista en serio. Y si vos tenés Mario Bunge, que es muy respetado, dice que es pseudociencia, por ejemplo. Sí, pero Mario Bunge es un ultrapositivista rabioso que niega toda la economía, por ejemplo. Ajá. Él dice que la economía no existe, que es todo bola. Pero Mario Bunge no existe en la enciclopedia, por ejemplo. No existe. Vos buscar en la enciclopedia, no está mal. Es decir, 5 personas entonces pueden determinar. Doctor, claro, yo puedo intervenir, si me permite, con relación a esa pregunta puntual. Sí. El caso particular de Somos Gay, a partir del debate que se dio en las redes sociales, tuvo una repercusión al interior del Conacyt. Y de hecho el Conacyt le canceló el programa y, según dijo el director ejecutivo, le va a demandar el reintegro de los fondos, ¿verdad? Quizás es una linda oportunidad para que el Conacyt revise qué se hizo mal en el proceso de adjudicación a esta organización, porque algo pasó allí, porque o se le entregó el 50% del dinero a una organización que no tenía la capacidad para poder desarrollar la investigación a la cual se comprometió, o esa organización simplemente no disponía de los investigadores o no disponía de los recursos. Es quizás un caso emblemático para poder ver qué está fallando en el proceso de adjudicación, porque cuando los recursos son limitados, cada centavo cuenta. Y cuando cada centavo cuenta, cuando la adjudicación es equivocada, existen otros investigadores que fueron dejados de lado. En el caso de Somos Gay, yo creo que a partir de esta publicación o publicidad que se hizo de unos tweets, se puede decir que es un avance de la transparencia en favor de la ciencia en el Paraguay. Es decir, lo que usted está pidiendo es transparencia, no que no se le dé plata. No, claro que no. Y es que yo no estoy de acuerdo con el doctor. Yo no quiero que ponga en mi boca palabras de terceros, ¿verdad? Por eso le interrumpí cuando usted generalizó sobre una cuestión, ¿verdad? Yo no quiero que se confunda la crítica con la censura, porque yo quiero que me muestren un tuit en el cual yo solicité una especie de censura. Todos mis tuits estuvieron dirigidos a una crítica o a un ataque, si le quieren llamar. No, yo estoy hablando, no, discúlpeme. Estoy hablando de lo que estaba ocurriendo ahí. Entonces, yo digo, cuando hay trabajos que tienen citas de Wikipedia, cuando existen trabajos que han sido pagados al 100% y no están levantados a la web, cuando existen meridianos y claros conflictos de interés en el proceso de adjudicación. ¿Cuáles son los conflictos de interés? Hay un acta. Y es un lindo ejemplo sobre la representación. Sobre eso parece que Rocío quiere hacer una pregunta sobre el punto. Rocío.
No le dejamos. Sí, yo quiero hacer una consulta con respecto a ese tema que estaba hablando, del impacto en el ADN de los niños producido teóricamente por el estudio que todavía no está concluido y que tampoco está publicado todavía en el sitio de CONACYT, pero que fue divulgado por la prensa. Entonces, ¿cómo es posible que un estudio que todavía no está concluido y todavía no está socializado en el sitio web de CONACYT sea utilizado por la prensa como medio de referencia? Algo que no está todavía concluido. ¿Cómo yo, que no soy científica, me nutro de lo que leo en los diarios? ¿Cómo me pueden decir que eso está validado si todavía no está concluido? Antes de contestar eso, que no está concluido? Porque teóricamente dijeron que no estaba concluido. No está publicado. Bueno, no está publicado en el vamos a las sitio de redes CONACYT. sociales, Norman, ¿cómo está? Me interesa mucho saber cómo está participando la gente. Después de lo que Norman nos diga, van a poder contestar a la pregunta de Rocío. Adelante, Norman. Al igual que acá en el estudio, se está generando un debate paralelo aquí en las redes. Hubo entre los comentarios, voy leyendo un poco rápido, dice Ivo Caballero: para el señor Rodríguez, la definición del aborto es una cuestión religiosa fundamentalista. Con esa expresión se entiende la ciencia del CONACYT. Emilio Urdapilleta dice: todo el que me critica es fundamentalista religioso. Qué alto nivel, che. Por otra parte, Paola Dos Santos dice: CONACYT debe dejar de financiar trabajos ideologizados si quieren credibilidad, que muestren al pueblo la rendición de cuentas por el trabajo científico que publicó Somos Gay de más de 70 palos, trabajo que ni una tesis principiante lo presentaría. ¿En dónde está la rendición de cuentas? Más arriba dice: súper dogmático de este señor Rodríguez. Vane Vázquez dice: los materiales deben ser públicos si se hace con dinero público. ¿Por qué se tiene que ocultar los estudios públicos? Es mentira que el CONACYT publica sus estudios. Ejemplo, el del aborto, niegan el acceso a los mismos. No, yo creo que vos me preguntaste y yo te contesté muy claramente. Yo todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión en una democracia, ¿verdad? Y si vos querés ser fundamentalista, sí, pero lo que no podés es cometer actos fundamentalistas. Yo puedo odiar, podría teóricamente odiar a los árabes o a los judíos. Eso, hasta ahí no es delito. Así algo sí. En el momento que se plantea que si es que, y eso yo leí en muchas cosas, no lo dijiste vos, pero yo leí muchas cuestiones en entrevistas de prensa, pero también en redes sociales que decían: si se publica que hay muchos abortos en Paraguay, luego se está queriendo defender el aborto. Eso es fundamentalismo, Es lo mismo que yo diga: si se publica que en Amambay se mata a 100 personas cada 100.000 habitantes, yo estoy a favor de la mafia que debería matarse nomás luego. Ese es el fundamentalismo, no el hecho que la gente tenga esas opiniones. Norman, ¿qué dicen en Twitter? Otra persona dice, Brunstein dice: todo lo que sea estadísticamente significativo es relevante y útil, sin importar quién haga el estudio. Pero CEPEP y demás ONG zurdas no utilizan el método científico y usan el dinero para bocaditos y demás cuestiones extrametodológicas. Eso, por ejemplo, es también, falso. Eso es verdad. Eso es verdad. Dos cositas antes de terminar este bloque de Vox Populi. La primera es esta foto que hace referencia un poco a un documental francés, en el cual también en un comentario anterior estaban mencionando y diciendo cómo es que la prensa francesa o un grupo francés puede acceder a esta investigación y el pueblo paraguayo no puede acceder. También, en otro sentido, Juan Manuel Brunetti había publicado en Twitter, arrobándole al CONACYT Paraguay: tiene grandes desafíos. El reconocimiento de los investigadores que reciben la financiación es importante. Sin embargo, controlar el uso del dinero público es trascendental e ineludible. Esto no es contra nadie, ni tampoco es conjura contra el pensamiento. Sí, ¿por qué es mentira lo de los bocaditos? O por qué es cierto, mejor dicho. Había dicho que sí es cierto que se usaba gran parte del dinero para bocaditos y otros enseres. Porque yo mismo descargué, si quieren le voy a mostrar aquí a la gente, si quiere entrar a... No sé si se puede enfocar a esta computadora. No sé si se va a ver también. ¿Sí? Porque yo personalmente con un grupo de amigos descargamos... Sí, y dice bocaditos.
Dice refrigerio y bocadito, sí, claro. No, pues Dice, se refiere a quiero todo mostrar. el trabajo de campo. No dice. yo averigüé. No, yo venga acá averigüé. le voy a mostrar. Venga acá le voy a Yo mostrar. averigüé. No, venga acá le voy a mostrámelo, mostrar. no hace falta Bueno, que me vaya. Ahí mostrámelo se está nomás. viendo tu computadora, podés ahí se está mostrarlo viendo, sin problema. se está viendo. Acá se va a ver en la pantalla igual. Dale. Yo Dice bocadito, 500 Sí, millones de bocadito, dólares. claro. A ver, Vamos mostrame, a ver si mostrame. en esta- Mostrame. Vamos a ver si en esta. Lo que pasa es que tenía preparado la de usted. Mostrame. O igual, A la ver. que quiera mostrar. Yo le voy a mostrar lo de los bocaditos. Sí, bocadito, Yo le quiero mostrar bocadito, algo, 500 millones de algo dólares. preliminarmente porque usted dijo No, pero que mostrámelo. todos los trabajos finalizados Se presenta. están publicados en la web. No, están publicados en la están web. en Mire, yo le voy a digital. mostrar, hay un trabajo llamado Modelos de Gestión y Desarrollo Territorial del Nivel Local y Departamental, que entiendo que está coordinado por José Carlos Rodríguez, no sé si es un antónimo, ¿no? un antónimo, no. Un sinónimo. Bueno, pues, sí. usted sabe que ese trabajo está terminado porque el contrato ya acabó, ¿no? Y ya fue pagado 899.100.000 guaraníes a una ONG que casualmente también vendía servicios de realización de POA a las distintas municipalidades en distintos lugares del país. Ahí lo tiene, doctor, está proyectando justamente. Acá en la pantalla, hay que en el reconocer video. al CONACYT que su página web es muy buena y que el acceso a la información es muy importante. Si ustedes se dan cuenta, este trabajo, y yo no lo estoy acusando al doctor porque ellos pudieron haber entregado al CONACYT, ya es una Pero eso deficiencia del nosotros- CONACYT nosotros publicamos en papel. que no se haya levantado la web. Es que Lo está publicado en papel. Bueno, ¿De cuántos no es millones, accesible. ¿De cuántos millones es? 800. 800. Está Eh, publicado. 800 millones. El monto total es 989.250.000. Bocadito Si una científico, entidad financia un trabajo, lo ideal sería, si una entidad pública financia un trabajo, lo ideal sería que el público pueda tener acceso a ese trabajo. La manera más racional de eso es que se haya alojado en la web o en los medios de difusión de esa entidad. Ustedes pueden ver acá que se halla el contrato finalizado en mayo de 2018, pero no está levantado en realidad el trabajo en la página web. Con esto no lo quiero acusar Pero directamente hicimos- porque usted pero está diciendo hicimos un entonces, lanzamiento, porque usted hicimos un dijo lanzamiento durante el público. Perfecto, pero el Está en lanzamiento papel. público perfecto, pero ¿cuántas personas asistieron a esa? No, Si el pero público también- no, pero financia, también está es en muy nuestra- porque eso no es una pero cuestión también menor está en además, nuestra porque es una página cuestión web. lineal a todo lo que venimos debatiendo. Pero acá. está en nuestra página Aquí, web. si hay un oscurantismo, Sí. es sobre la difusión de los trabajos que financia el CONACYT. ¿Ineficiencia ¿Y sabe qué? o Le quiero decir, oscurantismo? No, oscurantismo, ineficiencia y bueno, o- no, lo que está oscurantismo proponiendo es porque no oficiencia. está publicado. ¿Y qué pasa cuando no es accesible el trabajo? No está a disposición Pero este está. del escrutinio público. No, pero este está, si este yo está. quiero leer este trabajo, Lo o me podés tuve hacer. que haber... Es que, Buscarlo. ¿sabe qué? Le voy a contar una anécdota más. Sí. Marcelo Laki Sí, fue financiado con 400 millones de guaraníes para hacer un estudio sobre una Cierto. cuestión electoral. cierto. Cobró el 100%, Sí. realizó la investigación. Sí. Yo le escribo diciéndole que ese trabajo, que está 100% financiado por el CONACYT, no está en la web y que es una injusticia que el Estado paraguayo pague 400 millones para una investigación y no se pueda leer el trabajo. ¿Sabe lo que él me respondió? Si querés leer la investigación tenés que comprar mi libro. Eso me respondió a través de una red social. Y eso está mal. Lo diga un tuitero, lo diga un periodista o lo diga un miembro de la sociedad Pero eso científica. no- ¿Sabe por bueno, qué? pero Porque eso está mal. pero Está eso mal. Puede ser fue- legal, se hizo puede un ser lanzamiento regular público. o puede... Sí, Vende lanzamiento el libro, público. vende el libro. Si yo, contribuyente paraguayo, quiero leer la investigación, tengo que comprar el libro. El día de la Eso fecha se está regalaba. mal. El día de la fecha se regalaba. Pero señor, yo no tengo un ciudadano paraguayo de Alto Paraguay. No tiene por qué venir Pero- hasta Asunción a participar pero del ese puede ser un lanzamiento del problema libro. de eficiencia. Pero Tenían plata. Exactamente. Pero Estamos no hablando de- de un pero problema no de de censura, eficiencia pero no en de el uso de los censura. recursos públicos. Pero no y de no hay que censura. rehuir a ese debate. Porque hay gente que se enoja cuando que se quiere hacer escrutinio del dinero que han utilizado ONGs para hacer material de propaganda. Porque hay materiales de propaganda y eso se nota perfectamente están? en el Mostrame, le voy a dar un mostrame. título para que usted lo Sí, pueda leer sin mostrame. ningún problema. Si me da un Pues si segundo. vos decís que el lunes publicado. Claro. Que están en cualquier lado. Y que Es que el suyo no está publicado. ¿Por qué? Está publicado. No está publicado. ¿Dónde está? Está publicado. ¿Dónde está? Y busca ¿Dónde? ID, Es que, ¿dónde está? Pero está en ID. ¿Dónde? Es que Investigación yo no para el desarrollo. Señor, pero yo no me tengo que poder ir hasta la ONG a buscar un documento que tendría que haber sido público.
que tendría que haber estado el acceso de cualquier ciudadano Yo no sé si paraguayo. CONACYT tiene, Bueno, sobre el punto... CONACYT tiene el compromiso de publicar las 500 investigaciones. Bueno, no que lo se ha hicieron. publicado. ¿Qué vamos a hacer? Pero, ¿Qué vamos a hacer? pero, ¿y qué? Bueno, no lo ha publicado, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, pero que se publique, pedí que se Pero, publique. pues, Se acabó. es lo que yo estoy pidiendo. No. Vos Pero estás diciendo uno que, pide, que los uno empresarios pide son que se, muy en maravillosos y que por son favor, innovadores, que son inteligentes, que no tienen Mira, derecho es lo que yo estoy pidiendo y resulta que Está ese pidiendo pedido es considerado como fundamentalista. Mire, yo ese no. aquí le he dado un caso Ese puntual no, en el cual ese no. usted está involucrado. Yo No, creo que si ese usted tiene no. una responsabilidad científica Está publicado. y habiendo recibido fondos públicos, lo que tiene que hacer mañana es escribir un correo electrónico al CONACYT pidiéndole que cumpla pero vos estás con la seguro, regla contra... Pero vos estás seguro te que estoy ellos mostrando no, aquí, Alfredo, estoy seguro que mostrando ellos aquí, tienen que publicar estoy mostrando en aquí. todos los casos los trabajos. Que lo tienen que tener accesible, con un código sí, A posiblemente. ver, dígame una cosa. Sí. Dígame una cosa. Sí. ¿Cuál es la razón por la cual los trabajos no pueden ser Pero publicados? yo no tengo ni ¿Cuál es la menor razón idea? por la cual el Pero CONACYT no tiene pero que dar a nadie conocer los impide trabajos? la Doctor, usted no hace un publicación. seguimiento de su publicación en este caso. Pero no, es no que yo debería lo ser publiqué, una lo dejé responsabilidad un suya. acto público. Pero Más eso de lo un sabe año. usted y las 10 Bueno, personas Víctor, que le ¿tenés ponen una a- Sí, pregunta sobre el punto? Sí. Para José Carlos Rodríguez. Sí. Al derecho le interesan los hechos y si existe una ley de acceso público a la información, ¿por qué la CONACYT no publica los trabajos? ¿Es eso ineficiencia u omisión? Y en segundo lugar, si se gasta 894 millones de nuestra plata en bocaditos científicos, ¿es eso una omisión o No, lo eso último- es fundamentalismo? no, lo Eso último no es es mentira. fundamentalismo, eso es uso de nuestra plata. Sí, pero lo último no es verdad. Lo último no es verdad. ¿Cuánto de bocaditos se destinó para su investigación, Eso por fue- ejemplo? De bocadito yo no usé plata. ¿No usaste plata? No. ¿En qué consistió esa investigación? Para que la gente pueda, ya que no está publicado, No, para que se la gente hizo lo pueda un saber. mapeo y de mapas de todo el país, de las municipalidades, para determinar cuáles eran las políticas territoriales de las municipalidades de Asunción, ¿verdad? ¿Qué De quiere decir Asunción, eso para del que el interior. común de la gente entienda? No, ¿cuál es el trabajo principal de las municipalidades del Paraguay? De O sea, las ¿qué hacen las 200? municipalidades? Sí, Gustavo, sí, tenés, sí. el doctor Gustavo, Sí. tenés una- No sé, para mí, o sea, para todos los científicos, la finalidad de la investigación es difundir el conocimiento y Claro. publicar. Entonces, realmente me está costando seguir este debate porque parece que se va mudando, no sé, el punto está buscándose de disputa. algo contra el cual atacar. Y en cuanto a los bocaditos, o sea, que yo sepa, no hay un rubro presupuestario en el gobierno paraguayo que es bocaditos. Entonces, ahí en ese gasto pueden entrar muchos gastos. Peor aún, relacionados ¿qué a por una ejemplo puede entrar aparte de los investigación. bocaditos ahí? Doctor, ¿qué puede entrar aparte de los bocaditos? No, aquí... Dice bocadito 500 millones. dice- ¿Cuál es el nombre del rubro Servicio- presupuestario? Servicio gastronómico es el nombre científico. Ah, si queremos darle. gastronómico, ok. De hecho, O sea, puede ser más es que de- bocadito Yo entonces. tengo que decir que es de los menos, pero aquí en el caso en particular de la investigación que dirigió aquí el doctor, se gastaron 2.400.000 guaraníes en un taller. O sea, En un taller, sí. se pagó refrigerio de taller. Es que esto Sí. parece la Cámara de Diputados. Aquí, cada vez que haya una reunión, tiene que haber bocadito y tiene que haber gaseositas y esto, ¿sabe qué? Los números que yo le doy no son falsos. Y le voy a enviar después por una deferencia personal, porque creo que confío en su buena fe. Yo confío en su buena fe. Yo sé que usted no confía en mi buena fe, probablemente porque No, cuando uno da entiendo que está 500 sentido. millones, yo no creo que eso sea correcto. Y vos sos abogado. Son correctos. Y en el rubro servicio gastronómico, doctor, 500 millones de guaraníes. Y le voy a decir un poco más, contabilizados 7 ONGs, no todas, 7, porque la verdad que no nos dio el tiempo de poder bajar la 500 planilla. millones en 7 ONGs Sí, en gastronomía. servicio gastronómico, claro. Eso no es un poco exagerado, doctor. Ya, yo no sé si eso es verdad, porque hay una Pero si actitud, está ahí, pero entonces- hay una actitud que es completamente inventar problemas para atacar. Yo creo que no hay una producción, es como que vos estuvieras haciendo una fusilada o haciendo un linchamiento, o sea, como un intento de linchamiento público de la ciencia. O sea, Y, la ciencia. y eso protagonizado porque, bueno, por un lado por este fundamentalismo religioso, ¿verdad? Y por otro lado por estos sectores, el compañero plantea una cosa que es muy simpática. Paraguay es el país económicamente más ineficiente de toda América, ¿verdad? Ajá. Haití nos gana, solamente Haití. Nosotros producimos el 41%, o sea, del promedio de América Latina. Somos
O sea, menos que la mitad que América Latina. Todos los trabajos de... Mira, la soja es nuestro producto estrella, ¿verdad? Y la carne, ¿verdad? La carne más que la soja todavía. Nosotros vendemos a mitad de precio, porque nuestra carne es de segunda, que es lo que vende Brasil, que vende Argentina, que vende Uruguay. Paraguay no es el país, y todas las estadísticas del mundo dicen que Paraguay es un país no competitivo, sin tecnología, que tenemos el empresariado más chambón de América. Pero eso no es una falacia del pez rojo lo que está haciendo. O sea, acá el tema no, es... No, es estadística. Entonces cuando sí. Fíjate que desde esa mentalidad, desde esa opinión de un empresariado que pretende gobernar lo que no debe ni puede, y desde un pensamiento religioso que tiene que hacer una inquisición, es que se hace un linchamiento a la ciencia. Se está haciendo ¿Considera un que están linchando a la ciencia? Y están haciendo un linchamiento Rocío, a la ¿tenés una pregunta sobre esto? Doctor, yo le quiero hacer una consulta. Usted se está apasionando mucho con nuestras críticas. No son críticas. Nosotros venimos acá para volcarle. Justamente está diciendo usted que nosotros, los paraguayos, tenemos muchas deficiencias en investigación y nosotros somos curiosos los paraguayos. Y ahora que nosotros tenemos la oportunidad de venir a confrontar con ustedes nuestras preguntas, parece que se ponen a la defensiva. Inclusive tienen muchos prejuicios con las preguntas que nosotros estamos diciendo, tratando al compañero como fundamentalista. ¿Y cómo nosotros vamos a cuestionarle a ustedes los científicos cualquier cuestión con respecto a sus investigaciones si ustedes ya tienen un preconcepto de nosotros, que estamos para atacarles o para lincharles? Algunas veces la gente por desconocimiento acude a ustedes y ustedes ya les tratan desde un pedestal. Nosotros nada más venimos a hacerles llegar todos los cuestionamientos que tiene la gente común, la gente que no es científica. Gracias, Rocío. Antes que conteste, doctor, también nos gustaría saber qué están diciendo en las redes, Norman. Aquí en las redes dice, qué pena que mi país, realmente mucha decepción desde todos los ámbitos. Nadie lincha a la ciencia, la defendemos. Linchamiento a la ciencia, pero la ciencia de los bocaditos, dice alguno. El fundamentalismo religioso al final es culpable del pago de 500 millones de bocaditos a 7 ONG. Estos son algunos de los comentarios que van dejando. Mientras yo quiero redondear un poco, Hugo, este bloque de las redes. Hasta aquí vamos a llegar con esto mientras ustedes continúan con el debate. Queremos agradecer también a Raulito, que es la empresa que nos ayuda a que estas conversaciones sean más amenas, porque después vamos a deleitarnos con esos bocaditos. También quiero agradecer a la reina Esther, que es quien nos viste. El local se encuentra en Lambaré y tiene una división para toda la familia, para niños, niñas, ya caballeros y damas. Con esto cerramos un poco el bloque de Vox Populis, Hugo, y estos fueron los mensajes aquí en las redes. Gracias, Norman. Doctor, no está muy a la defensiva, como decía Rocío, y que no es cierto que hay un linchamiento de la ciencia y sencillamente una curiosidad, decía Rocío. No, pero fíjate que hay dos trabajos que dan pie a toda esta crítica. De los 400 que se hicieron, hay dos trabajos que producen bronca. El primero porque habla del aborto y el segundo porque habla de la intoxicación de niños en las zonas sojeras. Y se arma toda una batahola en base a eso. ¿Y quién vio todos los demás trabajos? ¿Quién conoce los métodos de selección? Que, entre paréntesis, yo no sé, también Estados Unidos hace ciencia de mala calidad y de buena calidad, ¿eh? Y también en Francia y en las grandes fundaciones y en Harvard. Y precisamente, o sea, el control no mejoraría eso. Sí mejoraría, pero el control se plantea así. Acabo de tener una conclusión en un trabajo y se imputa un complot detrás. Y ahí es donde está el fundamentalismo. Acá el compañero plantea el tema de que el empresariado más maravilloso de la humanidad, más eficiente, más capaz que desarrolló, porque Paraguay yo quiero entender es un país por qué tiene que recurrir a la mentira. Enormemente. ¿Por qué tiene que recurrir a la mentira? ¿Perdón? Yo en ningún momento dado dije eso. Yo me referí
a la crítica con relación a que el sector privado no tiene nada que opinar sobre la ciencia. Pero en el ¿Entiende? CONACYT Entonces, están usted todos no tiene, los sectores. A ver, si yo estoy frente a usted, me parece una falta de respeto que usted tergiverse lo que ya pero acabo de ¿quién decir. armó Porque el yo en ningún batahola? momento dado ¿Pero dije quién eso. armó la Pero ¿quién batahola? importa quién armó la batahola cuando se gastan cientos de Pero- millones en pero bocaditos? la- En vez de pero sentarse eso no a es analizar verdad. la cuestión Eso no y es decir, verdad. esto es una vergüenza. Gustavo, No, doctor, no, quería no, intervenir no, sobre no, eso. no, no hay ¿Puede ninguna intervenir vergüenza. ahora, doctor Gustavo? Sí, o sea, para responder un poco al Adelante. comentario de Rocío, yo creo que hay muchísima desconfianza del gobierno paraguayo y con mucha razón. Abundan ejemplos de corrupción. El Metrobús es un ejemplo así espectacular de mal gasto de fondos. Entonces, como tiene mucho sentido que la gente común o la gente no científica o que no está involucrado tenga preguntas acerca de cómo se maneja CONACYT. Pero lo que quiero subrayar es que CONACYT ha sido una excepción realmente por justamente esos procesos de revisión administrativos y también científicos de los proyectos de investigación. Entonces realmente es un logro, y si alguien como el doctor Rodríguez se pone a la defensiva es porque es un logro muy grande de la comunidad científica haber hecho que CONACYT funcione como funciona. Y este ataque o estas preocupaciones acerca de dos investigaciones y un rubro de servicios gastronómicos disfrazado como una preocupación por corrupción, realmente es un ataque a ese logro. Sobre ese tema de Pero la que vos, corrupción. a ver, discúlpame. Ah, Es que vos estás tergiversando, porque estás, discúlpame que ve la espalda. No, Porque puedo responder y te va a ver en la estás haciendo pantalla, una no te valoración preocupes. sobre lo Acá. que yo acabo de decir. Y te digo que estás mintiendo. Y te lo digo aquí de frente. Te lo digo que estás mintiendo, ¿sabes por qué? Porque te voy a entregar. Aquí te lo voy a entregar. Y si me permitís, te entrego. Sí, El por acta favor. del FEI. Y si podés leer lo que dicen las personas que financian al CONACYT. O sea, no las personas que financian por realidad son recursos de terceros. Pero no entendí. Mire, ¿Cuál es la mire, mentira? le voy a decir una cosa. Mire, le voy a decir una Perdón. cosa. Cuando usted viene a un ¿Cuál debate es la- y trata... cuál es no, la pero es mentira? que se tiene que callar porque yo escuché íntegramente su No, no. intervención. Cuando Usted usted me ha viene a un debate... acusado cuando de usted mentir viene a un debate... y quiero y entender claro, porque la usted acusación. ha hecho referencia a lo que yo mencioné. ¿Pero qué mintió? A ver, ¿Cuál era la mentira? es que usted acaba de decir de Ok. que la crítica es una crítica fundamentalista. Y aquí No, estamos, yo no dije teniendo eso. estamos teniendo un debate en el cual yo particularmente no me identifico con eso. Si, Yo no dije si le eso. parece, ¿verdad? Yo- En segundo lugar, la cuestión de la calidad es una percepción suya. ¿Sabe por qué? Porque no se ha hecho ningún estudio, No le estoy ningún siguiendo. trabajo, ni ninguna investigación sobre algo que el CONACYT se comprometió con el FEI, a revisar la calidad del contenido de los trabajos. Lo que usted está haciendo es una suposición. Muéstreme cuál es el trabajo Doctor, científico sobre que eso. hizo un análisis. ¿Cuál es? El trabajo científico sobre el contenido y evaluación de los trabajos presentados El en el caso de CONACYT. CONICET en Argentina, 2.000 científicos fueron desacoplados de CONICET. ¿Tiene algo que ver con la metodología que están utilizando Yo también no acá? conozco la cuestión del CONACYT. Yo lo que digo es que la metodología, CONICET, sí. a ver, yo entiendo la preocupación de la gente que ha votado para dar cierto presupuesto al CONACYT. Y yo entiendo la preocupación de los científicos. Aquí hay una línea que hay que seguir, evidentemente. No se puede disminuir la inversión en investigación. Hay que aumentarla. Bien, Pero bueno, para que sea- lastimosamente Totalmente de se nos acuerdo, fue el totalmente de tiempo, acuerdo, lastimosamente totalmente de acuerdo contigo, somos, totalmente es de un acuerdo. tema muy apasionante, es un tema que realmente se requiere mucho tiempo, el tiempo pasó volando, así que les quiero pedir a ambos invitados si pueden dar un redondeo en menos de un minuto si es posible para ir cerrando ya nuestro programa Ok. el día de la fecha. Bueno, Comenzamos contigo. CONACYT es una institución ejemplar en Paraguay, en el sentido de que cumple normas objetivas, tiene reglamento y tiene una seriedad en su trabajo. Y yo creo que este ataque al CONACYT tiene que ver por dos intereses muy particulares que en lugar de actuar con métodos correctos, actúa con métodos de prepotencia y de autoritarismo dogmático, ¿verdad? Doctor. Yo creo que hay una actitud deliberada de confundir la ciencia con las ONGs que difunden propaganda. Y estas ONGs se han mimetizado entre las instituciones adjudicadas de recursos públicos
para producir ingente propaganda mal intencionada. Y lo que aquí, el camino que hay que seguir es que desde el CONACYT, para proteger la sostenibilidad del fondo en el monto y en la duración, es que hay que desalojar a las ONGs de bocaditos, porque es la manzana que va a descomponer la caja. Bien, muchísimas gracias a ambos, realmente les agradecemos por el tiempo, es un tema complejo y que por supuesto nos interesa a todos saber qué hay en el fondo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a un corte y a la vuelta ya estamos con el cierre del programa del día de la fecha. No se muevan que ya volvemos con más Confrontados. Mientras unos hablan de oscurantismo, de intento de censura, otro sector habla de que se está utilizando recursos públicos y que no es ese el punto, sino que más bien la transparencia. Hoy trajimos dos posturas, cada uno ha argumentado, vos lo escuchaste y por supuesto vas a tener una mejor opinión. El tema de la ciencia es un tema muy complejo porque de hecho está dividida la propia definición de lo que es ciencia. Tenemos distintas metodologías, lo que se busca con esto es que no caer en subjetividades precisamente para no caer en este tema de la propaganda a un sector determinado, ya sea un sector ideológico, ya sea un sector privado o el sector que pueda nutrirse de las informaciones que puede surgir de esta investigación o pseudo investigación que se conoce como falacia de autoridad. Entonces vos tenés como siempre la mejor opinión en base a todo lo que nosotros te traemos confrontados, ambas corrientes o ambos pensamientos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te esperamos para una próxima entrega de Confrontados.